Buenos días. Hola, estamos aquí en los miércoles de la transmisión en vivo de Vida Sistémica. Si hay alguien por ahí que vea y que me diga si se ve y se escucha bien, se los agradezco. Hoy es un día muy especial para mí, para Transformación Sistémica, porque ayer cumplimos 14 años. 14 años de estar abiertos al público, de poner el servicio con amor a todos ustedes, a todos los que con su presencia hacen esto posible. Y esta transmisión, bueno, pues quiero hacer una recopilación de estos 14 años. Y si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha bien, se los agradezco. Vamos a dejar que se vayan reuniendo, que vayan llegando. El 22 de noviembre nosotros cumplimos 14 años, 22 de noviembre del 2022. Iniciamos formalmente como Transformación Sistémica en el 2008 y ha sido un recorrido muy agradable, de muchos retos, de mucho crecimiento personal y de la comunidad, considero yo, de acuerdo a los comentarios que muchos de ustedes nos han hecho. Y me siento privilegiada, me siento bendecida y me siento muy agradecida de la presencia de todos ustedes en la vida de Transformación Sistémica. Y quiero platicarles un poco la historia de cómo es que nació Transformación Sistémica y cómo es que ahora que la conciencia está un poco más abierta en cada uno de nosotros y que nos ubicamos más en hacerla crecer, en expandirla, en iluminarla, es una maravilla hacer una retrospectiva de lo que ha pasado en estos 14 años y poder platicar con ustedes qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues esto nace de una experiencia personal en donde a mí me platican de las constelaciones familiares y fui por primera vez a un taller de constelaciones con Carola Diduch, que era una discípula directa de Bert Hellinger. Años después me entero que ella es muy amiga de Ursula Prats, que es la persona que le tradujo a Bert Hellinger muchos años, que de hecho tradujo algunos de sus manuscritos, de los manuscritos de Bert Hellinger, y que también fue mi amiga y mi maestra, lo agradezco mucho. Tanto Bert Hellinger como Carola Diduch como Úrsula, Ula, como la llamábamos de cariño, todos ellos ya trascendieron este plano y pues agradezco su legado, agradezco sus enseñanzas. Cuando fui por primera vez con mi familia a ese taller de constelaciones familiares, yo sentí un gran cambio interno en mí. Yo no puedo decirles que lo veía en las situaciones así, en ese fin de semana no lo veía, pero lo sentía en mí, lo sentía en mi cuerpo. Primero fue una sensación como de un desdoblamiento físico, porque yo había crecido con la idea de que era la segunda hija. Yo no hacía este recuento de que era la quinta de mi papá y la segunda de mi mamá. Y esto cambian mucho las situaciones de la vida, la percepción de la vida. Y en el cuerpo físico este desdoblamiento fue eso precisamente. Fíjense que estaba constelando mi mamá y pues dice Carola, ahora entiendo, en aquel momento yo no sabía a lo que se refería, pero dice Carola, algo falta en la constelación porque no se mueve. Esto les estoy hablando de hace como 16 años, más o menos, 15 o 16 años. La constelación no se mueve y algo hace falta.
Y entonces dice mi mamá, pues ¿será que mi esposo tuvo una familia antes? Y dice Carola, pues ha de ser eso. Y entonces empezó a acomodarnos a cada uno de nosotros. Imagínense ustedes que yo de ser la segunda me recorren la tercera, la cuarta, llegué a la quinta por parte de mi papá. Y eso, mi cuerpo se había quedado allá en el segundo lugar. Y yo había ocupado mi lugar como la quinta de mi papá y la segunda de mi mamá. Y era una sensación de completud muy agradable, muy, muy agradable. Pero también estaba esta sensación de que mi cuerpo físico estaba allá. Esto con los días se fue pasando. Sin embargo, yo al ver en el taller de constelaciones que fue un taller de fin de semana, no era un taller como ahora se acostumbra a hacer en general, no hay una regla, pero en general se acostumbra a hacer taller de unas horas. Aquí en este caso nosotros fuimos viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo en la mañana. Entonces, los que han participado en las constelaciones familiares podrán imaginarse lo que esto fue en cuanto a experiencia, porque pues una constelación familiar es un clavado a la conciencia personal, familiar y a la conciencia universal. Entonces, fue muy intenso, fue muy profundo. Y yo al ver lo que cada uno de nosotros estábamos viviendo, yo dije, yo quiero hacer eso, sentir este cambio interno. Yo dije, yo quiero hacer eso que ella está haciendo. Y entonces empecé mi formación en constelaciones hace 16 años aproximadamente. Primero empecé aquí en Saltillo. De hecho, yo invité a Carola a venir acá y tuvimos taller que lo organicé en Fiesta Patos. Si alguien conoce por aquí, fuimos para allá. También fue un taller de fin de semana. Hola, bienvenidas, bienvenidas, Cecil. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenidas, bienvenida, Paola. Bienvenida, Lourdes. Bienvenido, Raúl. Bienvenida, Betty. Bienvenida, Marta. Bienvenidos. Gracias que están aquí y quiero comentarles que estamos celebrando nuestros 14 años y que esta transmisión es para hacer un recuento y para poner a sus órdenes el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Si alguien de ustedes ha tenido una experiencia directa con alguno de nosotros, me gustaría que lo comentara aquí en el video, que pusiera cuál ha sido su experiencia con nosotros en transformación sistémica y que pudiéramos enriquecer esta conversación, en vivo del día de hoy. Entonces, cuando yo invité a Carola Diduch acá a Saltillo, pues las constelaciones no se conocían. Si hoy, gracias a la serie de Netflix de la que hemos estado haciendo el análisis, esto se ha abierto a la gente en general porque era muy difícil explicar lo que sucede en las constelaciones familiares. Sabemos que las constelaciones familiares se mueven en lo cuántico y lo cuántico pues es un movimiento que sucede a través del tiempo y el espacio, en donde en este espacio cuántico el tiempo y el espacio son lo mismo. No es como un tiempo lineal como nosotros lo vemos en lo newtoniano o en la física tradicional, sino es todo lo mismo y es como circular en donde diferentes universos se entrelazan y eso hace posible que nosotros trabajemos a través de las constelaciones. Entonces, en aquel momento, cuando yo empecé a hacer constelaciones, bueno, no a dirigir yo, sino a participar en constelaciones, eran constelaciones muy de ordenar, muy de orden, que es lo que les platico que hizo Carola Diduch con nosotros en nuestro sistema. Fue ordenándonos y entonces al empezar a conocer los principios sistémicos que sostienen las constelaciones familiares,
Fue maravilloso, fue algo que hizo clic en mi corazón. Yo pensaba antes de eso que hacía falta algo que uniera el mundo de la ciencia con el mundo emocional y con el mundo espiritual, y siento que en mucho las constelaciones familiares colaboran. ¿Qué sucede en una constelación familiar? Bueno, pues esto yo lo comprendí cuando al tener esta sensación corporal me di cuenta de que no era Carola la que hacía el movimiento, sino que era un poder superior. Lo que sucede cuando nosotros hacemos una constelación es que esta fuerza mayor está actuando a través de nosotros, y si nosotros ponemos al servicio nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra intención, esta fuerza mayor hace un movimiento que nos permite ordenarnos a cada uno de nosotros, ordenarnos internamente, y esto por ende provoca algo externamente, pero también sucede al revés. Si tú te ordenas exteriormente, también internamente tienes ese beneficio. Yo venía de una formación en la que siempre he trabajado con el ser humano. Mi primera carrera fue maestra de primaria y después he estudiado diferentes cosas que tienen que ver con el ser humano. Estudié un diplomado en estimulación temprana en el vientre y hasta los 6 años, y establecer la comunicación a través del lenguaje, de las sensaciones, de las emociones con el bebé que está en el vientre de la madre y con los míos propios, fue una maravilla. Después hice la formación, bueno, he estudiado diferentes cosas que tienen que ver con el desarrollo humano, pero les voy a decir lo más grueso. Después estudié en el Centro Montessori NAN, estudié la formación como guía Montessori, y un principio y una frase que hasta hoy conservo en mi corazón es: orden interno provoca orden externo y orden externo provoca orden interno. Esto lo he practicado y me doy cuenta que cuando estoy desordenada externamente, por ejemplo, si mi recámara está desacomodada, tirada, si la cocina está desacomodada, tirada, yo difícilmente puedo avanzar. Esto me muestra que el orden externo me afecta en mi orden interno. Es un principio que les invito a que ustedes practiquen, porque aunque es un principio que yo leí en Montessori, no sé si ella lo acuñó, pero en lo sistémico esto tiene mucho que ver y se puede aplicar completamente. Entonces los invito a que lo practiquen, que lo apliquen y que comprueben que lo sistémico en este sentido funciona. En el sentido de la vida me refiero, en sentirnos plenos, vivos, acompañados, ordenados, en nuestro lugar, en equilibrio. Es una sensación maravillosa. Y bienvenida Elba, bienvenido Patti, bienvenido Jera, bienvenido Raúl, bienvenida Eduardo, bienvenido Carlos. Gracias Cecil, dice: felicidades Leti por poner tus dones al servicio de la vida, y gracias por enseñarme a ser ordenada. Qué bueno, Cecil, me da mucho gusto. Sí, con todo gusto. Es para mí un placer trabajar con cada uno de ustedes. Betty dice: hola, muchas felicidades, eres maravillosa. Gracias a Dios que te puso en mi camino. Te enviamos un abrazo con mucho cariño. Gracias, Betty. Deseo que mi trabajo te siga rindiendo en la vida y se siga multiplicando. Lo hago con todo mi cariño para cada uno de ustedes. Y desde este lugar que me enseñó mi maestro Bert Hellinger a trabajar, que es sin la intención de ayudar, respetando el destino de cada uno de ustedes y el mío propio también, porque Bert Hellinger decía que la intención de un terapeuta debe ser desde el centro vacío. Eso significa
no querer ayudar al otro. Esto como terapeutas nos hace ser buen y malos. Eso lo decía mi maestra Angélica Olvera, y ella decía, somos buen y malos porque al no querer agradar al otro, al no querer ayudarlo, al no querer arreglar su situación, lo que arregla su situación de la mejor manera es su propia conciencia. Es esta libertad que tenemos, que se conecta entre nuestra intuición, nuestro libre albedrío y nuestra misión de vida, que nos hace que las cosas funcionen de una manera muy agradable. Arlet, bienvenida. ¿Cómo estás? Diana, bienvenida. Lulu, bienvenidas. Entonces les decía que después de haberme ordenado y haber trabajado y estudiado diferentes cosas que tienen que ver con el ser humano, cuando llegué a estudiar las constelaciones familiares, y que me hizo mucho sentido muchos de los principios sistémicos. Bueno, hasta ahorita no he encontrado algo con lo que yo choque. Es un esquema completamente diferente, como todos los que hemos vivido las constelaciones lo sabemos, o la psicología sistémica. Sabemos que son principios muy diferentes porque normalmente nos enseñan a vivir hacia afuera. Y bueno, esto es producto de la evolución de nosotros como seres humanos. Esos son la era y la vibración que estaba puesta en el mundo para que nosotros creciéramos. Primero fue hacia afuera, buscar el agradar, el dar, el servir, el tomar en cuenta lo que los demás dicen, lo que los demás quieren. Sin embargo, con esta misma evolución lo que ha ido sucediendo es que ahora lo más importante es el crecimiento interno, el crecimiento en decidir, crecer, tomar lo que podemos tomar. Entonces, cuando yo empecé a hacer constelaciones, me acuerdo que era muy perseguidos, somos cada uno de nosotros, y nosotros como consteladores pudiéramos, pero no tiene que ver con que levantemos muertos o cosas de ese tipo. Entonces me acuerdo que mucha gente decía, esas son cosas raras, más, y entonces esas cosas raras a mí y a mucha gente nos dieron muchas posibilidades, nos abrieron muchas para todos. Las constelaciones, así como todas las cosas, no son para todos. Sin embargo, si a ti te hace sentido la constelación, no dejes de seguir practicándolo, no dejes de seguir viniendo. La sociedad fue avanzando y ahora cada vez es más aceptado el que alguien venga a resolver una situación con una constelación familiar. En noviembre vamos a tener un taller de cerrar tu año y diseñar el siguiente año, cerrando 2022, creando 2023 a través de las constelaciones. ¿Cómo estás en el equilibrio en tus relaciones, en el equilibrio entre el tomar y el dar? ¿Cómo lo has hecho hasta hoy y qué puedes integrar de este sistema familiar para el siguiente año poder cada vez hacerlo de una manera más equilibrada y más armónica para ti y para tu propia conciencia? ¿Cómo, si hasta hoy has tenido situaciones de no merecimiento o de no ser suficiente, puedes, a través de las constelaciones que vamos a hacer en el taller, equilibrar esto y poder tener este sentido de merecimiento, de ser suficiente para que tú puedas
ejercer esto en el siguiente año, en el 2023, y diseñar cómo quieres vivirlo, en qué aspectos quieres aplicarlo. Entonces vamos a tener 2 talleres diferentes, 2 fechas para que tú escojas. Puede ser en jueves, el 1 y 8 de diciembre, de 6:30 a 9:30. Cerrar 2022, crear 2023 a través de las constelaciones familiares. Y el domingo 11, que es un solo día, ese lo vamos a hacer de corrido. Cualquiera que ya estamos cumpliendo también 4 años o 5, no me acuerdo, voy a revisar para decirles exactamente cuánto tenemos. Si a través de todas estas transmisiones has podido alimentarte de alguna manera, eres bienvenido. Agradecida por su labor. Gracias, Lulu. Qué bueno, me da mucho gusto que les sirva. Nancy, bienvenida. Luis, bienvenido. Carlos, bienvenido. Alicia, bienvenida. Lulú, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues quiero decirles que el día de hoy estamos ofreciendo un servicio de constelaciones. Hoy tenemos taller en la tarde. Vamos a hacer un pequeño ritual por nuestro aniversario, y para que este ritual que nosotros hacemos como empresa, tú puedas aplicarlo a tu propia vida y a tu propia empresa. Si eres gustoso, nos vemos a las 5 de la tarde. Puede ser en línea o puede ser presencial aquí en Saltillo. Y nos vemos el siguiente miércoles. Vamos a seguir con el análisis de la serie Mi Otra Yo. Quiero decirte que estamos al servicio de la vida con todo cariño. Les dejo un gran abrazo. Gracias.